días, respetables hermanos, hermanas. Estoy transmitiendo siempre mi programa que transmito los días miércoles. Doy una aclaración, hubo fallas técnicas este miércoles 3 de noviembre, no se grabó el programa, entonces estoy ahora transmitiendo la lección 18, parte 1, que habla sobre la adoración. Esta es la serie que estoy presentando sobre la adoración y estoy presentando pues la parte 1. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y luego procederé a la enseñanza. Padre Celestial, gracias te doy porque una vez más me permites presentar tu divina palabra. Gracias a ti, Señor, que el Espíritu Santo me dirija, que lo haga con la mayor sencillez y claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, voy a proseguir con este pensamiento que estoy tratando acerca de esa adoración que se dio bajo la ley. El pacto que Dios hizo con Israel aseveraba que ellos no habían de tener otros dioses, tampoco había de hacer imágenes ni adorarlas. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versos 15 al 18. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Bueno, esto nos habla pues de una manera que no debería presentarse adoración a ninguna imagen. A los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob no se les describe en ningún momento como idólatras. Mientras ellos estuvieron esclavizados en Egipto, puede que sus descendientes hayan participado en la adoración de ídolos. Adoraron el becerro de oro que hizo Aarón mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Noten lo que nos expresa Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Seguido de esto, por lo menos algunos en Israel practicaron la idolatría mientras estuvieron en el desierto. Dice en Amós 5, 25 y 26, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Luego en 1 Samuel 8:8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy,
dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y mientras Josué estuvo al frente, nos dice en el capítulo 24, versos 20 y 23, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. También durante el período de los jueces se volvieron muy idólatras. Jueces 2, 11 al 19. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jefes, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Luego en Jueces 3:19, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Vamos a Jueces 16. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Vamos a Jueces 17, 4 y 5. Mas él devolvió el dinero a su padre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses,
e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Samuel le pidió pues a Israel quitar sus dioses ajenos. Dice en su primer libro 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto, hermanos y hermanas? Que la idolatría parece haberse extendido rápidamente entre los israelitas después de que ellos entraron a Canaán. Se desenfrenaron totalmente en cuanto a la idolatría. Cerca del final del reinado de Salomón, sus esposas lo influenciaron a añadir ídolos a su adoración a Dios. Jeroboam hizo 2 becerros para Israel, el reino norteño, para adorarlos. Hizo esto pues con el fin de evitar que se fueran para Jerusalén por miedo que se unieran a Judá, el reino sureño, que estaba siendo gobernado por un descendiente de David. Seguido de esto, la idolatría se volvió prominente en Israel y después de unos pocos años era ampliamente practicada en Judá. Dios levantó profetas para condenar la idolatría y llamó al pueblo de vuelta a la verdadera adoración de Dios de acuerdo a la ley. Vamos a entrar a un análisis acerca de los profetas mayores en relación a la adoración. Los profetas mayores, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, se clasifican así porque escribieron más que los demás profetas literarios. Esto es, los profetas menores, pues. Estos le profetizaron a Judá durante el período alrededor del cautiverio babilónico. Vamos a empezar con este análisis de los profetas mayores con el profeta Isaías. El profeta Isaías, el profeta mayor más antiguo, era Isaías. Este enseñó que una vida de pecado hacía que todos los esfuerzos para adorar a Dios no fueran aceptables. Expresó el deseo de Dios no solamente de una adoración correcta dirigida a Él, sino también su deseo de una vida de justicia. El desagrado de Dios con una adoración sin santidad es evidente en el fuerte lenguaje que Isaías usó al comparar a Israel con las ciudades impías que Dios había destruido. En Isaías 1:10 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escribió lo siguiente con respecto a los intentos de Israel por adorar, y miren lo que leemos en Isaías 1, versos 14 y 15. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo,
cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Dios se complacía en las ofrendas del justo, lo dice Isaías en su capítulo 56, verso 7. Yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías deseaba pues que su pueblo dejara de hacer lo malo, que practicaran la bondad y la justicia y que ayudaran al necesitado. En los versos 16 y 17 del capítulo 1 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios no dijo que no deseara el sacrificio, las asambleas, ni el guardar los días solemnes. Las formas y los métodos que el pueblo estaba usando en la adoración eran las correctas. Sin embargo, su adoración era inaceptable debido a las vidas impías de los adoradores. Dios desea una adoración correcta de parte de los que están viviendo correctamente. Vivir pecaminosamente puede hacer que Dios rechace nuestra adoración. Y esa es una realidad, hermanos y hermanas. Hoy es el día del Señor. Tenemos que adorar correctamente con la mejor actitud a nuestro Dios. La reacción de Isaías a la visión que tuvo de Dios debería de ayudarnos a darnos cuenta de la grandiosidad de la presencia de Dios y hacer que le mostremos el mayor de los respetos cuando le adoramos. En Isaías hay una declaración muy completa en el capítulo 6, leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tal encuentro hizo que Isaías se diera cuenta de la santidad y de la grandeza de Dios, además de su propia pecaminosidad en comparación a la santidad de Él. A la expectativa de la destrucción inminente de los enemigos de Israel,
Isaías expresó agradecimiento a Dios. El pueblo vería su ayuda y lo glorificaría. Tenemos en Isaías 25, 1 al 4. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Hago un paréntesis. El alcázar era una fortaleza o un recinto fortificado, o sea, palacio fortificado de los reyes musulmanes, ampliado o reconstruido por los reyes cristianos. Cristianos se les llamaba así en esa época. Claro que de cristianos, conforme la palabra de Dios, dejaba mucho que desear. Sigo con el verso 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y luego vemos que los que estuvieran esperando la liberación de Dios en este monte, a todos los pueblos, es decir, la liberación de Dios, se regocijarían en su salvación. Dice en Isaías 25, 6 al 9, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo he dicho pues que los que estuvieran esperando la liberación de Dios se regocijarían en su salvación, pero también irrumpirían en cánticos de alabanza. Noten lo que nos expresa Isaías capítulo 26, versos 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No obstante, lamentarían la destrucción del hermoso templo donde habían adorado a Dios. Leyendo en Isaías 64:10 dice, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. Por eso podemos ver pues que Isaías reveló que Dios no aceptaría alabanzas a él
que fueran expresadas solamente de labios, ni adoración según las tradiciones humanas. Tampoco aceptará la adoración de parte de corazones que estén lejos de Él. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ve? Entonces, el profeta dijo que la adoración brotaría como respuesta a las portentosas obras de Dios. Nos dice en el capítulo 43, versos 19 al 21. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Luego vamos a Isaías 61, versos 10 y 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como a la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías capítulo 65, versos 18 y 19. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más me oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Luego pasemos a Isaías 66, 10 al 14. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. También Isaías exhortó a Israel a alabar al Señor. Dice en Isaías 52, 7 al 10, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Vos me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías profetizó pues que vendría un día cuando el respeto a Dios sería continuo, de luna nueva a luna nueva y de día de reposo a día de reposo. Yo voy a terminar con esta cita, este estudio de la lección 18, parte 1, acerca de la adoración, diciendo lo siguiente. Mire lo que dice Isaías, capítulo 66, versos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo haga permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Como ustedes pueden ver, Isaías fue claro, enfático, duro, contundente en condenar la idolatría del pueblo judío. Evidentemente que todos estos principios se trasladan a la dispensación cristiana. Evidentemente que nosotros no tenemos que tener en ningún momento una actitud idolátrica, una actitud de adorar ídolos, porque nada son. Usted puede ilustrarse, y lo voy a hacer en las próximas clases, con el Salmo 115, donde es una diatriba tan clara a los ídolos que realmente no son nada. En la próxima clase voy a continuar con el profeta Jeremías, y los otros profetas mayores como Ezequiel y Daniel, que también fueron muy contundentes en condenar la idolatría. Este es el día del Señor. Como les dije al principio, di una aclaración que por fallas de las redes sociales, el estudio del día miércoles que transmito acerca de la adoración no se pudo grabar. Es una regrabación de este estudio, y aprovechando que es día del Señor, les invito dentro de 1 hora y media a lo sumo que sigan escuchando el estudio sobre Génesis 24, donde se habla de la elección de una esposa para Isaac. Vamos a ver las partes 9ª y 10ª, y pues nos vamos a edificar mucho. Para mañana lunes también les invito a la tercera lección que presentaré sobre el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Es un estudio muy interesante. Que Dios bendiga su bendita palabra, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, respetables hermanos y hermanas en el Señor. Feliz día del Señor.